Un saludo especial a todos los estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Samaria y todas sus sedes. Les habla la docente Sonia Ducuara, licenciada en Matemáticas y docente de la sede Guayabos, Pueblo Nuevo. En esta segunda entrega trabajaremos lo concerniente a área y volumen de pirámides. Bueno, en la pirámide encontramos que hay unas medidas, las cuales son las siguientes. Sería área y volumen de la pirámide, tendríamos área lateral, área total y volumen. Esas serían las medidas que podemos sacar en la pirámide. En el área lateral tenemos que se halla teniendo el perímetro, que recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados del polígono, por A, que en este caso sería la altura de cada cara, y eso lo dividiríamos entre 2. Luego tenemos el área total, que su fórmula es área total igual a área lateral, o sea, lo que nos dio el resultado acá, más el área de la base. Recordemos que para hallar el área de la base es de acuerdo al polígono que nosotros tengamos como base, y eso nos daría el área total. Tanto el área lateral como el área total, sus medidas serán en unidades de superficie, o sea, metros cuadrados, centímetros cuadrados, todas sus unidades serán en elevado al cuadrado. Luego finalmente tenemos el volumen. Encontramos que su fórmula es volumen igual a área de la base por la altura. Esta ya será la altura de la pirámide, todo esto dividido entre 3. Recordemos que para el volumen es una medida de capacidad, por lo tanto sus medidas se están dando en centímetros cúbicos, metros cúbicos. Acá vamos a desarrollar un ejemplo donde vamos a ver cómo se realiza cómo se desarrollan estas fórmulas para hallar, en este caso, el área lateral. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar acá es para hallar el área lateral. Entonces, tenemos que la fórmula para el área lateral es perímetro, que sería, este sería el perímetro, ahí tendríamos que hallar el perímetro, multiplicado por la altura de cada cara lateral, que sería esta la altura, y todo dividido entre 2. Esta sería nuestra fórmula para hallar el área lateral. Bueno, entonces observemos las medidas que tiene nuestra pirámide. Primero que todo, la pirámide es de base cuadrangular, entonces lo que debemos hallar es el perímetro de este cuadrado. Entonces, el perímetro de un cuadrado se halla sumando sus lados, o de cualquier figura se halla sumando sus lados. En este caso, como el cuadrado tiene 4 lados, vamos a escribir 4 por el valor de el lado. O sumamos simplemente 4 veces el valor del lado. En este caso, mide 15 centímetros, entonces diríamos 15 más 15 más 15 más 15 y multiplicamos por la altura de cada cara lateral. Entonces vamos a observar cuánto es la medida de la altura de la cara lateral. Entonces acá la tendríamos, que sería 12,5. Entonces acá la tenemos 12,5 y todo esto lo dividimos entre 2. Entonces, la suma del perímetro nos da 60 centímetros y la altura son 12,5. Hacemos una multiplicación de 60 por 12,5, lo dividimos entre 2 y hallamos el área lateral, que en este caso serían 375 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque estamos multiplicando acá centímetros por centímetros. Si nos acordamos de las propiedades de la potenciación, aquí habría un exponente 1 y aquí habría otro exponente 1, entonces 1 más 1 me daría 2. Por esa razón, acá nos darían centímetros cuadrados. Y de esa manera hemos hallado el área lateral de la pirámide. Ahora observemos cómo se halla el área total de la misma pirámide que estamos trabajando. Entonces, primero que todo, vamos a recordar la fórmula para hallar el área total. Entonces, tenemos que área total es igual a área lateral, o sea, lo que hallamos anteriormente, más el área de la base. En este caso, como nuestro polígono es un cuadrado, el área para el cuadrado se halla multiplicando lado por lado o elevando el valor del lado al cuadrado. Entonces,
¿Cuánto nos dio en el paso anterior? Nos dio 375 centímetros cuadrados. Lo sumamos con el área del polígono, que es 15 centímetros elevado al cuadrado. Eso nos daría 375 centímetros cuadrados más 225 centímetros cuadrados igual a 600 centímetros cuadrados. Eso sería el área total. Ahora vamos a mirar cómo se halla el volumen. Entonces, el volumen, dijimos que la fórmula para el volumen es la siguiente, que volumen es igual a área de la base por la altura de la pirámide, que la altura nos la estaría representando en este caso esta línea roja, y todo eso dividido entre 3. Entonces, dijimos que el área se halla de acuerdo al polígono que tengamos de base. En este caso es un cuadrado, entonces lo que hacemos es multiplicar lado por lado o elevar al cuadrado el valor que corresponde al lado. En este caso es 15, entonces elevamos 15 al cuadrado. Lo multiplicamos por 10, que es la altura, y lo dividimos entre 3. Entonces tendríamos que nos daría 225 centímetros cuadrados por 10 centímetros lineales dividido en 3. Eso sería 750 centímetros cúbicos. Y de esta manera hemos hallado el área lateral, el área total y el volumen de la pirámide. Bueno, las actividades que vamos a encontrar en nuestra guía van a ser las siguientes. En la primera actividad vamos a determinar los elementos de la pirámide. Entonces, esta actividad va a tener una duración de 1 hora. Podemos devolvernos a la parte donde vimos las partes de la pirámide y llenar estos recuadros. En esta misma actividad tenemos escribir el nombre de cada pirámide de acuerdo con su clasificación. Entonces, anteriormente vimos que de acuerdo al polígono que fuera su base, asimismo íbamos a llamar cada una. Bueno, ahora veremos la actividad número 2, que está programada para una duración de 2 horas 30 minutos. En esta actividad se debe tener en cuenta que la altura de la pirámide es diferente a la altura de cada una de las caras. Si hablamos de la altura de la pirámide, estamos hablando de aquí, desde el centro del polígono hasta el vértice superior. Y si hablamos de la cara de la pirámide o la altura de la cara, estaríamos hablando de esta altura, que también es llamada apotema. Entonces, por eso nos dicen acá que es diferente la altura de cada una de las caras del triángulo, llamada apotema, o la altura inclinada de la pirámide. Entonces, nos están pidiendo acá que para calcular de la apotema se emplea el teorema de Pitágoras. Si observamos acá en el triángulo que se nos forma, que es este mismo, tenemos un triángulo rectángulo y sabemos que los triángulos rectángulos, para hallar cada uno de sus lados o su hipotenusa, debemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, dice el punto A, calcule la apotema de la pirámide de base cuadrada de la imagen. Punto B, calcule el área total de la pirámide que aparece en la imagen. Vamos a recordar, esta sería nuestra fórmula para hallar la hipotenusa, que es hipotenusa elevado al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso, dijimos que el valor que vamos a hallar, la apotema, sería nuestra hipotenusa, el valor que buscamos. El cateto 1 sería 4 medios, el cateto 2 sería 6. Entonces lo organizamos en nuestra fórmula, nos quedaría 4 medios centímetros elevado al cuadrado más 6 centímetros elevado al cuadrado. Donde tendríamos, desarrollando las potencias, que 4 por 4 es 16, 2 por 2 4 centímetros cuadrados, porque centímetros por centímetros nos daría centímetros al cuadrado, más 6 por 6, 36 centímetros al cuadrado. Luego tendríamos, desarrollando esta división, nos quedaría 4 centímetros cuadrados más 36 centímetros, hacemos la suma, nos daría 40 centímetros cuadrados. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados para mantener la igualdad en nuestra ecuación y nos quedaría hipotenusa igual a 6,3, que ese sería el valor de nuestro apotema que estábamos buscando. Ahora te corresponde a ti terminar con el punto B hallando el área total de la pirámide.